¿Sabías que todos tenemos discapacidad? La discapacidad es un estilo de vida. Acompáñanos con tu café a reflexionar sobre la discapacidad y la funcionalidad. Platicando Ando, un espacio para compartir pensamientos, reflexiones, vivencias e inquietudes y aprender todos de todos. Hola, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto estar aquí con ustedes nuevamente en nuestro podcast Discapacidad, un estilo de vida. Y nos da muchísimo gusto saludarlos nuevamente. Buenas tardes, como decimos, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. No importa la hora donde nos escuchen o cuando nos escuchen, pero de verdad, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros y sobre todo aquellos que han estado ya con mucha fidelidad. Siguiéndonos cada semana. Siguiéndonos, y es padrísimo porque de repente en Facebook, en WhatsApp, veo comentarios y digo, ay, qué buena onda, o sea, no te imaginas que poco a poco vas generando algún tipo de opinión, qué mejor que sea una opinión positiva. Todo esto tiene que ver con ser constante, creo yo, y ser congruente con lo que estamos diciendo, que lo hemos dicho desde nuestro libro, pues. Todo esto no es más que sacado de lo que estamos entendiendo y estudiando a través de seguir leyendo acerca de discapacidad y que nosotros queremos transmitirles, como dice la misma Luigina, que estamos tratando de traducir lo complicado que puede resultar en términos técnicos la discapacidad en una forma más accesible y más simple de comprender el fenómeno y de poder tomar decisiones basadas en una mejor forma de visualizar lo que son las limitaciones y analizar la manera de buscar la funcionalidad. Exactamente. Y bueno, en otros capítulos anteriormente les hemos compartido que tenemos un libro que se llama Todos tenemos discapacidad, un estilo de vida. Quienes nos ven en nuestras redes sociales, les repetimos, nos pueden buscar y encontrar en discapacidadunestiloDeVida.com, donde van a tener acceso. Ahí hay una liga donde pueden darle clic y dicen nuestros libros. Ahí pueden conseguir este libro que están viendo en pantalla, si es que nos estás viendo a través de YouTube o a través de TikTok, pero ahí en la página también pueden tener acceso a todas nuestras redes sociales, que es Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Twitter y por supuesto aquí en podcast. Ya una vez nos comentaron, bueno, pues ¿cuál es la diferencia entre lo que dicen en cada uno de los podcasts con respecto a lo que está escrito el libro? Hay muchas diferencias. El podcast todavía creo que está pues más simplificado, más accesible, incluso de lo que el libro es. El libro también es para las personas en general, no es para médicos, no es para el profesional que se dedica a la atención de la persona con discapacidad o con secuelas, ¿no? Es, digamos, que nuestra forma de decir que se entienda de forma general lo que es el fenómeno discapacidad. Pero es diferente, ¿eh? O sea, lo que decimos en cada uno de los podcasts, como que lo vamos enriqueciendo, ¿no? Claro, sí, ya te entiendo. A lo que está escrito básicamente en el libro. No estamos leyendo el libro, que hay una cosa ahí que quiero leer que está muy interesante con respecto al día de hoy, pero sí, no estamos siguiendo digamos que el guión, pues, del libro, ¿no? Así es. Muy curiosamente, luego me comenta nuestra hija, ¿no? Dice, ¿cómo es que estás solo y te pones a ver caricatura? ¿Qué quieres? Me gustan, ¿no? Las caricaturas. No estoy yo, ¿por qué ves caricaturas? Pues porque me gustan. Y una de las heroínas, creo yo. Te digo que me gusta ver los videos de Franco Escamilla, ¿no? Y los comentarios que tiene acerca, hay uno que tiene acerca de las princesas, ¿no? Y lo que opina de las princesas. Y que una de sus heroínas que son dos, ¿no? Que es esta Mulan y creo que Tiana, no me acuerdo. Sí, Tiana. Y para mí también Mulan me parece muy, muy enriquecedora. Una heroína, si no bien princesa, pero sí una heroína de Disney que me llama mucho la atención y que me cae muy bien. Y dentro de eso se menciona como una cosa importante y relevante el honor, ¿no? El honor a la familia. El honor que ella genere o el deshonor que parecía por la trama de la película, que seguramente todo el mundo conocerá, pues es el hecho de que si ella hace esa acción, tiene un honor para ella y la familia, o un deshonor para ella y la familia. Y hace mucho tiempo que participé yo de un multinivel, decía una de las personas, uno de los guías que teníamos ahí, que decía, un niño jamás va a decir, somos médicos. O sea, no, nuestra hija no dice, no, pues es que nosotros somos médicos. Pero sí dice, en aquella época los niveles eran diamante, perla y todas estas cosas, y decía, pero el niño sí dice, somos diamantes. ¿A qué viene todo este asunto de Mulan y los diamantes y todas estas cosas con relación a la familia? Que cosas que son de una persona, de un miembro de la familia, atañen al otro.
o al resto de la familia. Si Mulan tenía una acción que era honrosa, le daba honor a la familia. Si el niño tenía los papás o el papá o la mamá que habían llegado a cierto nivel notorio, el niño asumía que la familia llegaba a ese nivel notorio. Lo mismo sucede con la discapacidad. La discapacidad no es un asunto de pertenencia a una persona. Lo que te pertenece a ti, si tienes una situación en donde estás presentando un grado de discapacidad, lo que tú tienes son secuelas. Esas sí te pertenecen. Esas sí se ven, esas sí las ubicas. Pero no puedes decir mi discapacidad, porque no solamente es tuya. Se permea a la familia y a la sociedad, ¿no? Es un ejemplo que tú has vivido muy recientemente y muy cercanamente. La discapacidad es un asunto que no solamente no le pertenece a la persona con secuelas, sino, como acabas de decir perfectamente, permea en círculos, que es uno de las formas como lo explicamos en nuestro libro, de los círculos concéntricos. Permea esa condición hacia el resto, empezando por los más cercanos y haciéndose más externo o más extenso según el caso. Pero no te quiero quitar tu ejemplo que tienes muy interesante. Sí, lo que yo quería compartirles es que, pues bueno, la situación en particular, por ejemplo, de mi abuela. Ella desafortunadamente acaba de fallecer, nos dejó hace casi un mes. Pero más allá del hecho de haberla perdido a ella, como cualquier adulto mayor, empezó hace como 8 meses, pues prácticamente a dejar de caminar, ¿no? Yo creo que más. Hace 8 meses ya estaba de plano en cama, ¿no? Poco a poco, obviamente, pues fue un proceso paulatino, ¿no? Como cualquier adulto ya tenía mayor, 90 y cacho de años, 96 años. Cumplió 96 años. 96 Entonces, años. la verdad es que, pues bueno, ya era de alguna manera para su edad, pues algo esperable, ¿no? La venida, pues abajo de su estado de salud y demás, ¿no? Pero eso no es lo que realmente queremos compartirles. Hubo un proceso en donde, pues poco a poco, pues ella fue dejando de caminar, dejando de poder hacer sus actividades de la vida diaria, entre cuales, pues desde caminar hasta vestirse sola, desvestirse, bañarse, ir al baño sola, comer. Entonces, esto que habla Juan Carlos con respecto a que la discapacidad se permea o brinca de ciertos círculos, ¿no? Tiene que ver con ese sentido, ¿no? En el momento que uno como persona deja de poder realizar estas actividades, pues alguien más necesita apoyarte en todas estas cosas que ya no puedes realizar. Entre más discapacidad, pues tenemos que tener pues más asistencia, más apoyos que te permitan al menos seguir haciendo las funciones pues básicas, ¿no? Entonces, en ese sentido, quien vive con ella o vivía con ella, pues era mi mamá, ¿no? Entonces, era de esperarse que esta circunstancia de esta pérdida en sus habilidades pues, haya generado un incremento en aquellas actividades que mi mamá tuvo que hacer como para poderla asistir, a tal grado que hubo incluso que saltarse al siguiente círculo de la necesidad, donde mi mamá ya no podía ella sola, entonces se tuvo que contratar a gente que pues cuidara de ellas, para que de alguna forma mi mamá pudiera seguir trabajar, ella a su vez con sus actividades normales. Y con las actividades para asistir la casa también, ¿no? Así es. O sea, era asistir la casa, asistir su trabajo, asistir la condición de tu abuelita. Así es. Sí. Por supuesto, afortunadamente, pues en la familia había la oportunidad de contar con este recurso o este apoyo de contar con una asistencia adicional, ¿no? Que no sucede en muchas familias, que donde desafortunadamente cuando entra una situación así, ya sea con un adulto mayor o incluso con una persona que adquiere una discapacidad por un accidente o incluso que nace en la familia un niño con discapacidad. Juan Carlos lo ha dicho muchas veces en podcasts anteriores, pues los roles de la familia cambian. A veces en el caso de que sea, por ejemplo, el que era el proveedor principal de la familia, el que tiene un accidente, se cambia el rol y ahora la mamá es la que tiene que salir a trabajar, ¿no? Exacto. Entonces se tiene que hacer adecuaciones. Lo más probable es que la mamá del esposo es quien acabe a lo mejor cuidando al esposo o incluso a lo mejor la suegra. O sea, dependiendo de las redes de apoyo de cada una de las familias es como de alguna forma se ajustan. Resuelve y se busca la funcionalidad. Exactamente. Entonces, pues tiene que ver con lo que acabas de decir ahorita, ¿no? Sí, lo que estaba yo mencionando al principio del honor que atañe, que lo gana una persona, pero le alcanza para cubrir a la familia. Lo mismo en el caso de la discapacidad. Tu abuela era la que tenía la limitación, la secuela de la edad y todas estas cosas, y su limitación, su discapacidad y su necesidad de apoyo
alcanzaba a tu mamá. Es decir, ella tenía que sacrificar, porque ahora lo veo, o sea, después de fallecida tu mamá, a poco ha regresado a ver a sus amigas, a salir más, a hacer cosas que por mucho tiempo dejó de hacer. Y está ahorita, obviamente, pues en el proceso De duelo. De duelo, sí, por supuesto, ¿no? O sea, finalmente, pues es una pérdida de un ser querido. Nos decía el otro día, ¿te acuerdas? Es como, híjole, es que ahora me pregunto, bueno, ¿qué voy a hacer con todo el tiempo que ahora tengo, ¿no? Que anteriormente no tenía, porque Que ya pues estaba era destinado, claro. a todos los cuidados alrededor, porque además, a pesar de que ella tenía cuidadora, era pues encargarse de todo lo demás de la casa, ¿no? De la asistencia, claro, y de la gente que iba y la cuidaba a su vez, de toda la infraestructura y la dinámica pues habitual de una casa, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, el punto es este, o sea, la discapacidad no es una pertenencia, sino es una condición que va abarcando a más personas, como si fueran círculos concéntricos, a cada vez más personas, según la intensidad de la discapacidad, según las necesidades que haya que cubrir, que no están cubriéndose desde luego por la persona que padece la secuela, ni por la primera o segunda persona que está asistiendo. Entre más necesidad haya, más personas se ven implicadas. Yo me acuerdo, tenía un paciente que tenía unas secuelas de trauma craneoencefálico y que estaba en cama, estaba inconsciente, estaba en coma. No me acuerdo bien la historia, ni me acuerdo exactamente la dinámica, porque lo confundo ahorita con otro, ya me estoy dando cuenta. Pero la esposa salió, se fue. O sea, la esposa no estuvo dispuesta a entrar a enfrentar la situación. Y entró, obviamente, la mamá de él y el papá. Pero en esa casa también vivían otros hermanos que también a su vez le entraron, porque la mamá y el papá, pues ya mayores, ya no podían tampoco asistirlo por completo. Y le entraron no solamente los hermanos, sino las cuñadas, es decir, las esposas de los hermanos también participaron. O sea, el círculo era grande y afortunadamente, como tú bien dices, tenían la posibilidad económica de aportar y proveer. Sí tenían su enfermero o enfermera que los asistía, pero los medicamentos, la cama especial, todas las cosas que se necesitaban para mantenerlo bien, lo podían solventar. Pero eran muchas personas implicadas. Y se diluye. Y se diluye. Pero al final, date cuenta cómo el círculo que empezaba con la esposa, el círculo propio de la familia nuclear, ¿no? Sí, pero me refiero a la secuela. La secuela era de él, que condicionaba limitaciones y discapacidad que entenderías por una cosa lógica que se enfrentara por la esposa. Ella dice no y se va. Y entonces, ¿qué círculo sigue? Sigue el de los papás. Pero el de los papás a su vez se vio rebasado. Entonces entraron los hermanos, que es un tercer círculo hacia afuera. Pero los hermanos a su vez también, aunque no en la misma cantidad, pero también se vieron rebasados por la situación, por sus circunstancias de vida y sus propias obligaciones. Y entonces se abarcó a las esposas de los hermanos. O sea, el círculo se fue haciendo más grande. ¿Por qué? Porque la discapacidad era grande, la necesidad era mucha. Y entonces se va permeando la condición de discapacidad y abarca de donde inició del paciente que tenía las secuelas, se permeó al resto. Entonces la discapacidad no es una pertenencia. Las secuelas eran de él, la discapacidad era de todos. Porque todos de alguna manera estaban, como en el caso de tu mamá, atados a que en ellos se diluía, porque eran varios y entonces se rotaban o se rolaban para cuidarlo, para asistirlo, lo que tú quieras, y digamos lo que podría ser que tu mamá lo hacía a diario, pues ellos igual les tocaba un día o dos a la semana y era más cómodo, más relajado, pero al final lo hacían. Y curiosamente, con quien yo hablaba más era con la cuñada, ni siquiera con los papás, ni siquiera con los demás, con la cuñada, que era en ese momento el cuidador primario. Y aquí te quiero leer algo, está en la página 115. Por favor, compren el libro. Igual les estoy diciendo un chisme y les estoy diciendo mentiras, para que vean que no son mentiras. Compren el libro, adquiéranlo y confirmen lo que les estoy diciendo, porque eso tiene que ver, está justamente en el área, en la parte de los matices de la discapacidad, en lo que nosotros le llamamos el ámbito de la familia. Aquí hay un párrafo que tiene que ver con lo que estoy mencionando. Y dice, la alteración que afecta a la familia, entre paréntesis, a la pareja o a cualquier unidad, fíjate, a la familia o a la pareja o cualquier unidad funcional humana, porque esto puede aplicarse también en cosas de trabajo o en otras células, digamos, de unidades humanas, pues no sé, un equipo de fútbol, tus compañeros de clase, tu pareja de trabajo, no sé. Dice así, la alteración que afecta a la familia, a la pareja o a cualquier otra unidad funcional humana se relaciona
con el esfuerzo extra que tienen que dar los demás para compensar la falta de funcionalidad del miembro lesionado del grupo. Eso tiene un costo que unas veces se puede pagar y otras no es posible. Entonces es cuando viene el cambio de roles, el cambio de lo que tú ya habías mencionado, en donde tienes que de alguna manera suplir lo que quedó faltando cuando la limitación, la discapacidad se presentó. Y esa parte es una alteración a la funcionalidad de toda la célula, porque si bien es cierto, por ejemplo, en nuestro caso, que podíamos ir con tu mamá e invitarla a tal o cual lugar o hacer ciertas cosas, pues a veces podía, a veces no. Así es, sí. O a veces ella incluso necesitaba, por ejemplo, de nuestro apoyo. A lo mejor nosotros teníamos pensado hacer alguna otra cosa y ella nos pide ayuda, entonces tenemos que reestructurar también todas nuestras actividades programadas. ¿Para qué? Pues para también aligerarle a ella la situación, ¿no? Claro. Entonces, como dice Juan Carlos, el fenómeno pues se permea a los diferentes círculos, ¿no? Y es interesante lo que tú dices, porque me haces recordar que lo que hemos dicho muchas veces con respecto al cuidador primario, que yo les digo a las personas, o sea, sí, es el paciente, el que está lesionado, es, digamos, el centro de toda esta cuestión, pero el cuidador primario, si no lo cuidan, si no hacen que el cuidador primario funcione, toda la estructura se va a caer. ¿Sí? Cae en algo que nosotros llamamos el colapso del cuidador. El colapso del cuidador. Y cuando sucede el colapso del cuidador, entonces toda la estructura se viene abajo. Y no es la persona lesionada, no es el paciente, por decirlo así, es otro. Y la estrella, por decirlo malamente, el centro de todo el cuidado y el centro de la atención y el centro de todo el tema de lo que se está hablando en ese caso es el paciente. Y pocos se fijan en el cuidador primario, que habitualmente o es la esposa o es la mamá. Pocos se fijan en esa figura. Y fíjate que el fenómeno, ahorita me estoy acordando, el fenómeno sucede no solo en México, no solo en Estados Unidos, sucede en cualquier parte del mundo. Les voy a contar otro ejemplo. Nosotros tenemos mis tías abuelas que viven en Italia. Mi tía abuela, que era una hermana justamente de mi abuela que acaba de fallecer, ella tiene secuelas en sus ojos porque pues en la Segunda Guerra Mundial le explotó una granada y pues quedó con discapacidad visual. Entonces su hermana es quien ha cuidado con ella desde que eran niñas, ¿no? Actualmente, hace como unas 2 semanas también, resulta ser que ella tuvo un derrame cerebral, ¿no? Un evento vascular cerebral. Entonces quedó con una hemiparesia, es decir, no puede mover la mitad de su cuerpo. Entonces imagínense que ella era la cuidadora de la hermana, ¿no? La hermana ciega. De la hermana ciega. Entonces tiene que entrar al círculo de atención ahora la sobrina, que vive cerca de ahí, que de alguna manera les ayudaba en algunas ocasiones para hacer las actividades de la casa, y ahora tiene que prácticamente vivir ahí, ya no vive en su casa, ahora vive ahí con mis 2 tías abuelas. ¿Para qué? Para ayudar a la que era la cuidadora primaria, que ya no puede cuidar de quien cuidaba inicialmente. Claro, sí, porque la tía que era, digamos, sana, suplía la funcionalidad de la tía ciega. Así es. Pero ahora la tía sana previamente, ahora ya tiene una secuela, tiene una discapacidad y tómala, ahora ya no es una, ya son 2. La funcionalidad que era para la tía ciega se acabó por función de la otra. Es impresionante, o sea, es lo que te digo. No es exactamente el ejemplo del colapso del cuidador, porque realmente ya no colapsó, pero sí es un fenómeno que sucedió a quien era el cuidador primario. Entonces, en la medida de que toda la familia se involucre de alguna manera y se diluya esta atención sobre la persona con secuelas, pues va a ser de mayor beneficio para toda la célula o el núcleo familiar. Comparte esto que también Juan Carlos quiere que les lea otro parrafito que da continuidad a lo que él estaba diciendo anteriormente, ¿no? Y les voy a leer aquí, está en la página 115 de nuestro libro, como dice él, si quieren corroborar. Dice, la discapacidad evidente, por mínima que sea, siempre es costosa en alguna forma. Por eso es tan relevante. Si no fuera así, la discapacidad sería solo un aspecto trivial en la vida humana. Como seres sociales que somos por excelencia, no hay vuelta de hoja. La discapacidad nunca será una afección puramente personal, sino grupal. Exacto. Y tiene que ver con lo que hemos estado diciendo semana tras semana. Si esto fuera algo trivial en nuestra vida humana, como dice, pues no estaríamos siendo tan insistentes en que debe de ser un asunto de todos. Exactamente. La discapacidad. Exacto. Es un fenómeno que tiene que interesarnos a todos porque nos conviene. Porque nos disminuye la funcionalidad. Disminuye la funcionalidad, o sea,
en algún punto cuando disminuya la funcionalidad de alguien, quien sea, te va a tocar. O sea, si a alguien le disminuye la funcionalidad en Bangladesh, igual no me afecta en algún punto. Pero si a la vecina le afecta, pues no sé, tal vez sí, tal vez nos pida ayuda, tal vez cambie el lugar de estacionamiento, tal vez algo sucede que nos va a afectar a nosotros, nos va a permear a nosotros. Entonces, al final, el punto es que si nosotros como cultura estamos entendiendo que es importante promover siempre la funcionalidad de quien sea, pues en algún momento la cultura de promover la funcionalidad nos va a dar servicio a nosotros cuando necesitemos promover nuestra propia funcionalidad. Como es el caso de veras que no sabes cómo me caga, porque esa es la palabra, cuando se estacionan en los lugares reservados para personas con discapacidad. Es un momentito, pues me vale madre que sea un momentito. O sea, en ese momentito puede llegar alguien que lo necesita. Y dice, pues sí, definitivamente lo que tienes es una discapacidad intelectual, una discapacidad social, que no puedes comprender que eso es un facilitador para alguien que en verdad lo necesita. Si tienes la hueva de irte a estacionar lejos y regresar caminando a la oficina, a la tienda, pues ese es un problema tuyo. Pero estás restando funcionalidad a alguien que verdaderamente le conviene tener un facilitador para hacerle más simple la vida. Si nosotros no promovemos esa cultura, nos va a tocar en algún momento, si el que escupe al cielo siempre seguro le va a caer. Necesitamos seguir trabajando con la sociedad para generar conciencia. Conciencia, y es lo que estamos haciendo Juan Carlos y yo a través de cada uno de nuestros programas semana tras semana. Ayúdenos a compartirlo, por favor. Exactamente. Porque no hay otra manera, o sea, más que realmente nos escuchen, es que queremos que verdaderamente la gente entienda la importancia de lo que es esto que acaba de decir Juan Carlos, ¿no? O sea, de la importancia de entender por qué es relevante el respetar la funcionalidad o todo aquello que genera mayor funcionalidad en las personas que tienen algún tipo de secuelas. Los facilitadores, ser un facilitador. Y si no puedes ser un facilitador, de menos no te conviertes en una barrera, ¿no? Amén, hermano. Nos despedimos, les enviamos un abrazo fraterno. Donde quiera que estén. No dejes de leer nuestro libro y adquiere tu ejemplar ahora. Búscalo por Amazon o en Google de tu país como Todos tenemos discapacidad, un estilo de vida. Y no olvides suscribirte a nuestro canal.